Bienvenidos a Debate MX. Hoy traemos un tema que está generando mucha polémica en el entorno del fútbol mexicano y que se discutió con fuerza en la mesa de la última palabra previo al esperado duelo entre Chivas y Pumas, un partido que por historia y tradición se considera un clásico. La gran pregunta es la siguiente: ¿estos equipos siguen siendo protagonistas de la Liga MX o ya han dejado de ser grandes? La prensa no tuvo piedad y lanzó críticas directas. Tanto Guadalajara como los universitarios parecen haber perdido peso en el campeonato. Ya no imponen respeto como antes. Y hoy su papel en la competencia es mucho más discreto que el de clubes como América, Tigres o Monterrey. En este video vamos a analizar a fondo esta situación. ¿Cómo llegan ambos equipos a este encuentro? ¿Qué argumentos respaldan la crítica que reciben? ¿Qué significa realmente ser grande en nuestro fútbol? Y si el presente de Chivas y Pumas refleja una caída definitiva o solamente una etapa de transición que tarde o temprano podrán superar. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la última palabra. Mucho que comentar, que conversar con todos ustedes, lo que ha dejado el día. Por supuesto, estamos hablando de la selección mexicana sub-20 y de Gil Mora, que sigue dando de qué hablar. Este jovencito, este adolescente, 16 años y que tiene mucho futuro por delante. Ya lo estaremos platicando, el empate frente a la selección de España. Malas noticias para un mexicano. Huescas sale lesionado, parece que las noticias no son buenas. Jugando su partido de Champions League, pierde su equipo. Y el Toluca gana la Campeones Cup frente al Galaxy en un dramático encuentro. Le tuvieron que dar la vuelta, expulsado el turco, también su hijo, en fin, ya lo platicaremos, pero usted vio en la nota de introducción el partido que va a acaparar el fin de semana para lo que representa, sobre todo para estas dos instituciones, tanto para Pumas como para Guadalajara. Ahí lo decía la nota, uno a la alza, el otro viene de perder de fea manera, con las formas tan criticadas frente al América, pero los dos se juegan, pues prácticamente se están jugando pues la clasificación tal vez al play-in. Este partido puede ser muy importante, se jugará en Ciudad Universitaria. Hay declaraciones como la de Trigos que me gustan, que dicen que Pumas es y seguirá siendo un equipo grande. Luego dijo que es un clásico contra Chivas, cosa que no comparto. A ver qué piensan los compañeros, y por eso le hacemos la siguiente pregunta, encuesta para que participe con nosotros. ¿Quién ha dejado de ser más protagonista en la Liga MX? ¿Pumas o Chivas? Ahí está, para que vaya y conteste la pregunta. Ya sabe que nosotros damos respuesta a todos sus comentarios a través de nuestras distintas redes sociales. Y les recordamos que estamos en vivo también en todas nuestras plataformas digitales. Con ello saludo a los compañeros. Lado derecho, Eduardo de la Torre. Yayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo bien, Alex. Buenas noches. Saludos para todos aquí en la mesa. Y a la gente que está en casa también, por supuesto. ¿Qué contestas? De la Torre primero. ¿Estamos hablando de esta última temporada o en general los últimos 5 años, 10 años? Ya ¿Cuánto desde tiempo? Ya desde hace un tiempo. Si quieres, últimos. ¿Te gusta qué dijiste? ¿10 años? No sé, sí, 5, 10. 5 o 10 años, exactamente. O sea, no nada más de esta temporada. Bueno, el que ha sido campeón en esa época ha sido Guadalajara, ¿no? Sí. Ese es un punto a favor. Bueno, en esa época, 2017 fue, ¿no? Con Matías Almeida. Sí, por eso. 10 años dijiste, ¿no? Bueno, se va a cumplir, ¿cuánto? ¿no? Es que nomás dime cuánto tiempo para saber. Porque si es este campeonato, también Chivas. Okay. Este campeonato yo creo que Chivas ha demostrado tener un mejor modelo de juego. Ha seguido con su esencia de debutar jóvenes a muy temprana edad. Pero la pregunta es protagonista, no modelo de juego. No, bueno, pues para mí eso es protagonismo. Para mí eso es protagonismo. Lo estás maquillando un poquito. No, pues a lo mejor. Pero para mí eso es protagonismo, ¿no? Bueno. ¿O qué? ¿O simplemente como juegan? Sí, ser protagonista, que regresen a los primeros lugares. No, a los primeros lugares ninguno. Para empezar, ninguno. A los primeros lugares. Pero en vías de, yo veo más en vías de a Chivas que a Pumas. Ok, perfecto. Entonces, tú dices que en lo que has visto del juego de Guadalajara, lo que pretenden, para ti, Chivas más que Pumas. Sí. Y le agregas lo del campeonato en 2017, ¿no? Que es el equipo que más reciente lo ha ganado. Ahí te la doy, perfecto. Raúl Ortiz, ¿cómo estás, Puyito? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Saludos para todos, buenas noches. Qué pregunta tan brava, tan difícil de contestar.
porque la verdad es que los dos han dado mucha vergüenza en los últimos años. O sea, aquí la pregunta es quién es menos peor. No, ¿Quién no da es la men- pregunta. ¿Quién da Esa no es la menos vergüenza? No, ¿Quién tampoco. es menos competitivo? ¿Quién...? Sí, pero- Y en ese sentido, y contrario a los pronósticos que podrían pensar en casa, pues, tendría que responder Guadalajara, porque por lo menos, como dice Yayo, en esa época de Matías Almeida, pues ganó y le fue bien, ganó la Copa, ganó la Liga, ganó la CONCACAF, por lo menos logró eso, ¿no? Pumas no ha logrado absolutamente nada. Lo único que ganó fue ese trofeo, el Pumita ese que levantaron ahora a principio. ¿Contra quién? ¿A quién trajeron de España? ¿Te acuerdas quién fue? ¿Cuál Pumita? Un Pumita ahí que levantaron. Hicieron. El Alavés fue el que vino. Un Pumas Alavés. Y ahí lograron desempolvar un poco la vitrina. Pero la verdad es que los dos equipos han lastimado poderosamente su esencia en los últimos años. Pumas ya no saca canteranos, ya no compite, ya no gana y es el único equipo mexicano que pierde finales de CONCACAF. Y del otro lado Guadalajara tampoco gana, por lo menos llegó a una final, pero ya también hizo uso de jugadores extranjeros. Así que en ese sentido me parece que los dos terribles. Los dos terribles, pero te quedas con Pumas. De los peor, de peor, ¿Quién ha ¿tienes dejado de peor? ser más Sí. protagonista? Sí, Pumas. Perfecto. Rafa Márquez, Rafita, ¿cómo ¿Qué estás? pasa, Alex? Buenas noches. Saludos a todos, buenas noches. Yo creo que los dos, si se trata de medir la grandeza, por supuesto que los dos han estado muy lejos de representarlo, ¿no? En eso estaré de acuerdo con el Pollo. Pero acuérdate que no es una u otra. Ya sabes, ya te la sábanas. figura. Igual. Creo que Pumas. Nos tendríamos que ir a la época con Lilini, ¿no? O sea, pero te estás quedando con Raúl y el Yayo por el campeonato más reciente. Sí, Supongo. bueno, esa final con... también la reciente final que pierden con Tigres, ¿no? Con Tigres. Por ahí, digo, creo que Pumas... Bueno, Pumas pero también si perdió. no mal recuerdo fue la de Lilini, ¿no? Con Sí. Seattle, Lilini perdió con León. con León. Y con Seattle, en CONCACAF. Los dos han estado muy mal, pero si tengo que escoger uno, me quedo con Pumas. Con Pumas. Sí. Muy bien. Y no consideras un Chivas Pumas un clásico, como dijo Tribus. No, No. Bueno, estamos de acuerdo. no, ¿Tú qué- clásico no. Tú que te hiciste en No, pero sí, cantera, sí es que- un partido bastante. Sí, pero no clásico. No, clásico. no. Ya no empezamos a llamarle a todo clásico y no. No, para nada. Estamos en tiempo, ¿Bien? ¿eh? Sí, estamos en tiempo. Gustavo Mendoza, ¿cómo estás, Gus? Bueno, Hola. es más, hasta un poquito antes entramos contigo. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ¿tú qué Saludos tal? a todos. Y yo lo dividiría. ¿En qué? Te preguntaría por un lado, la pregunta en protagonismo se refiere a la lucha de títulos, a el campeonato. Dice, ¿quién ha dejado de ser más protagonista? Ajá. Por eso digo, a la pelea por títulos. No, protagonista para bien, Por evidentemente, eso, no para mal. Espérame. A la pelea de títulos, a la clasificación a las liguillas, a las postemporadas y de jugarle de tú a los importantes, a los grandes o a los que compiten por los títulos o por lo que generan protagonistas por la rivalidad, por cuando van y se meten a la cancha de América y llenan el estadio o cuando van y juegan de local ante uno de los equipos importantes y también llenan y hay serenatas y llenan pero eso es ser aeropuertos. popular. No, eso es protagonismo. Pues no, No, sabes no. a qué nos referimos. Por eso, yo solamente quiero que me separes si es protagonismo meramente deportivo. Sí, deportivo. Por pelear por títulos, pues ninguno. Si es protagonismo por lo que representan, por la grandeza, por el arrastre, por la convocatoria, porque son dos equipos que son de los que más afición tienen en el país, pues siempre van a ser protagonistas, para bien o para mal, siempre van a estar en el ojo del huracán y en la atención de la afición. Separa lo popular, separa el arrastre de la afición. No, eso déjalo. Que para- también es protagonismo. Sí, pero estamos hablando de lo O deportivo. antagonismo. Deportivamente. Deportivamente, yo creo que los dos, más allá de aquella final de la Pero que te voy a hablan. decir lo de Rafa, ya te las sábanas también. Tienes que escoger uno. ¿Quién ha dejado? Pues es que en ese Inter en el que Guadalajara sí ganó un título en el 17 con Almeida, hace 8 años, también por ahí apareció una final de CONCACAF de Pumas, ¿no? Que la perdió. Pero llegó a la final, ¿no? Ok. Como luego Chivas llegó a una final con Tigres, con Paunovic y también la venden como si hubieran ganado el título. O Y la llegó- perdió. Llegaron a las finales. No, yo creo que Pumas ha dejado de ser más protagonista. Déjame ver. ¿Qué pasó, Yayo? Pumas, sí, Pumas.
Se me ocurre Pumas. Ahora tú respóndela. Tengo que coincidir con ustedes. A ver, no hacerlo, no estaría reconociendo que Pumas efectivamente... Recuérdame, ¿cuándo fue el último campeonato? Pollo, tú que todo el momento estás hablando de Pumas, 2011, ¿no? Relaté esa final, fue el gol de Javier Cortés contra Morelia. Exactamente, 2011. ¿Estabas tú en esa final? Sí, con el jefe Boy, que en paz descanse, 2011. Golazo de Javier Cortés, y esa fue la... Ahora, me gustaría... Hablar de Chivas y de Pumas siempre ha sido hablar de grandeza, de historia y de tradición dentro de la Liga MX. Estos dos equipos han dejado huella en distintas épocas del fútbol mexicano y han alimentado con títulos, ídolos y momentos memorables la pasión de millones de aficionados. Sin embargo, el presente nos obliga a revisar con detenimiento si esa etiqueta de grandes y protagonistas sigue vigente o si poco a poco se ha ido desdibujando. Y es que en la mesa de la última palabra, el debate fue directo. Varios periodistas y analistas consideraron que ni Guadalajara ni Universidad son hoy un factor de peso en el campeonato, que han perdido protagonismo frente a rivales como América, Tigres o Monterrey, y que incluso en muchos sentidos ya no se les puede considerar entre los equipos más respetados de la liga. Este tipo de afirmaciones, duras para cualquier aficionado, ponen sobre la mesa un tema inevitable. La grandeza no se sostiene solo con historia, sino con presente, con resultados y con continuidad en la élite competitiva. En el caso de las Chivas, el club vive una etapa compleja donde los altibajos han sido constantes. Si bien el equipo rojiblanco logró llegar a una final recientemente y ha mostrado chispazos de buen fútbol bajo el mando de Gabriel Milito, la realidad es que no ha tenido la constancia necesaria para consolidarse como un protagonista firme en la competencia. Chivas tiene la obligación de competir siempre por los primeros lugares debido a su peso histórico y a la magnitud de su afición. Pero los resultados de las últimas temporadas han dejado más dudas que certezas. En la Liga MX actual, el rebaño no es un equipo temido, no es ese rival que condiciona el torneo y que marca el rumbo de la competencia, sino más bien un cuadro que intenta reencontrarse con su identidad y con el prestigio que lo convirtió en uno de los clubes más queridos y reconocidos del país. Por su parte, los Pumas de la UNAM también atraviesan un presente que refleja más sombras que luces. Con un plantel que ha sufrido cambios constantes, técnicos que no logran consolidar un proyecto a largo plazo y resultados que no corresponden con la historia de la institución, el equipo universitario se ha vuelto un conjunto de momentos esporádicos más que de realidades sólidas. El ejemplo más claro es la participación en torneos internacionales y liguillas. Pumas ha estado presente, pero no ha sido un contendiente serio al título desde hace mucho tiempo. Su cantera, que en otras épocas fue la base del equipo y del fútbol mexicano, ya no tiene la misma fuerza y el equipo depende más de fichajes puntuales que de una identidad bien definida. Eso para muchos es la señal más clara de que los universitarios han perdido la esencia de lo que los hacía grandes. Ahora bien, la grandeza de un equipo no se mide únicamente por el presente, y eso es lo que defienden muchos aficionados, tanto de Chivas como de Pumas. El peso histórico, la cantidad de títulos obtenidos, la huella en la cultura futbolística del país y la magnitud de sus seguidores siguen estando ahí. Ningún otro club, salvo América, puede presumir la trascendencia cultural que tiene Chivas. Y en el caso de Pumas, su aporte al fútbol mexicano en términos de jugadores formados en cantera y su identificación con la Universidad Nacional lo convierten en un equipo con un legado único. Sin embargo, la pregunta es si ese legado alcanza para seguir llamándolos grandes o si el fútbol moderno exige respaldar la historia con títulos recientes y protagonismo real. Es en este punto donde la crítica de la prensa cobra sentido. Cuando se compara el presente de Chivas y Pumas con el de equipos como América, Tigres o Monterrey, la diferencia es clara. América no solo tiene historia, sino también resultados inmediatos, títulos, finales, liguillas constantes y un poder mediático que lo mantiene siempre en el centro de la conversación. Tigres y Monterrey, gracias a la inversión de las últimas décadas,
Han construido planteles competitivos que los han llevado a dominar el fútbol mexicano en los últimos 15 años. Chivas y Pumas, en cambio, parecen haber quedado en un segundo plano, como instituciones que viven más de lo que fueron que de lo que son en la actualidad. La discusión se vuelve aún más intensa cuando recordamos que el partido entre Chivas y Pumas es considerado un clásico. Pero ¿qué tan vigente puede ser un clásico si los equipos involucrados no están en la élite competitiva? Para algunos analistas, este duelo ha perdido peso porque ya no define campeonatos ni enfrenta planteles que marcan época. Sin embargo, para otros, la historia y la rivalidad entre ambas instituciones bastan para mantenerlo vivo. Lo cierto es que el contexto actual hace que el clásico tenga más tintes de orgullo y de demostrar que aún pueden competir que de ser un duelo entre gigantes consolidados. El análisis también pasa por el entorno de las instituciones. Chivas arrastra la limitante de jugar únicamente con mexicanos, lo cual en una liga plagada de extranjeros se convierte en una desventaja competitiva que solo puede compensarse con una cantera sólida y una dirección deportiva acertada. Pero en los últimos años, ni la cantera ha dado los resultados esperados, ni la directiva ha mostrado claridad en los proyectos. Pumas, por otro lado, ha enfrentado problemas de presupuesto y ha dependido demasiado de técnicos que llegan con poca paciencia y con plantillas que cambian constantemente. La falta de continuidad y de un plan sólido ha hecho que Universidad deje de ser un rival que asusta y se convierta en un club que apenas busca estar en puestos de liguilla. La prensa, como es habitual, no tuvo piedad y llegó incluso a señalar que tanto Pumas como Chivas ya no pueden considerarse grandes. Unos hablan de que la grandeza no se pierde porque está en la historia y en la identidad, mientras otros aseguran que la grandeza se demuestra en el presente y que sin títulos recientes, sin protagonismo constante y sin planteles competitivos, no hay manera de seguir considerándolos en la misma conversación que América, Tigres o Monterrey. Este debate no es nuevo, pero se intensifica cada vez que ambos equipos atraviesan crisis o momentos de irregularidad. Y ahora, previo a su enfrentamiento, se convierte en el tema central. Lo interesante de todo esto es que tanto Chivas como Pumas tienen la oportunidad de responder en la cancha. Un triunfo en un partido como este puede ser un mensaje fuerte, no solo para la afición, sino también para los medios. Ganar este clásico puede ser un recordatorio de que aunque el presente no sea el mejor, la grandeza no desaparece de la noche a la mañana. Sin embargo, también es cierto que una victoria aislada no cambia la narrativa general. Para volver a ser considerados protagonistas y grandes con todas las letras, ambos equipos necesitan proyectos sólidos, constancia en resultados y la capacidad de volver a competir seriamente por títulos. En este sentido, el reto para Chivas y Pumas es doble: recuperar el respeto en la Liga MX y demostrar que la grandeza no se pierde solo por una mala racha. Las aficiones de ambos clubes merecen ver a sus equipos en lo más alto, no peleando apenas por meterse a repechaje o celebrando victorias aisladas como si fueran títulos. Los grandes de verdad son los que compiten cada temporada por campeonatos, los que están en las finales y los que imponen su peso en cada partido. Hoy, ni Chivas ni Pumas están en esa categoría, y esa es la realidad, que incomoda pero que no se puede negar. Si algo queda claro tras el debate en la última palabra es que este tipo de discusiones son necesarias porque obligan a reflexionar sobre lo que significa ser grande en el fútbol mexicano. ¿Se mide solo con historia y títulos pasados o también con presente y futuro? La respuesta probablemente sea un balance entre ambas cosas. Y en ese balance, tanto Chivas como Pumas tienen mucho trabajo por hacer. No basta con recordar lo que fueron, deben construir lo que quieren ser en el futuro inmediato. El clásico que se viene entre estos dos equipos no definirá quién es grande y quién no, pero sí servirá como termómetro para medir qué tan competitivos están en este momento. La presión está ahí, las críticas están sobre la mesa y los aficionados esperan una respuesta clara. Si el resultado es un partido gris, lleno de errores y con poca ambición, será difícil convencer a la opinión pública de que estos equipos siguen siendo protagonistas. Pero si ambos salen con todo, si muestran carácter y calidad, quizá podamos recordar por qué este duelo fue considerado clásico en primer lugar. En definitiva, Chivas y Pumas están en una encrucijada.
La prensa puede decir que ya no son grandes, pero la historia, la identidad y la pasión de sus aficionados siguen siendo gigantes. La pregunta es si podrán transformar todo eso en resultados tangibles, en proyectos sólidos y en un regreso al protagonismo real. Porque ser grande no es solo cuestión de pasado, es una responsabilidad que se renueva cada y hoy. Tanto Guadalajara como Universidad tienen que demostrar que todavía están a la altura de ese desafío.